Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube, donde elegimos un personaje ficticio y hacemos una cronología, una historia, una biografía de ese personaje como si hubiera existido realmente. Y en el segundo vídeo semanal lo que hacemos es la historia de un lugar ficticio. Lugares que han salido en series de televisión, en películas, en cómics, en videojuegos, en todo tipo de, digamos, media, en libros también, y que podamos aportar un poco la historia como si hubiera existido ese lugar realmente. Bien, hoy vamos a hacer la historia del lugar ficticio de Krypton. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, Krypton es un planeta ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics. Más comúnmente aparece o se menciona en historias protagonizadas por el superhéroe Superman como el mundo del que proviene. El planeta fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster y recibió su nombre del elemento químico Krypton. El planeta fue mencionado por primera vez en el Action Comics 1 en junio de 1938 e hizo su primera aparición en Superman 1 en el verano de 1939. Krypton generalmente se retrata en los cómics como el hogar de una civilización fantásticamente avanzada, que trágicamente es destruida cuando el planeta explota. Como se describió originalmente, todas las civilizaciones y razas de Krypton perecieron en la explosión, con una excepción: el bebé Kal-El, que fue colocado en una nave de escape por su padre Jor-El y enviado al planeta Tierra, donde creció hasta convertirse en Superman. En algunas versiones de la historia más tarde se descubrieron supervivientes adicionales como Krypto, el superperro, Supergirl y los habitantes de la zona fantasma. Además, el Supermono, los residentes de la ciudad embotellada de Kandor y los verdaderos padres de Superman y Supergirl. Kandor, la primera capital de Krypton, es miniaturizada por Brainiac, pero finalmente es recuperada por Superman y posteriormente alojada en la Fortaleza de la Soledad para su custodia. Poco después, que Kryptonópolis se convierte en la segunda capital de Krypton. Desde finales de la década de 1980 hasta principios de la de 2000, el número de supervivientes se redujo al mismo Superman en las historias de los cómics. Pero más adelante se ha restaurado a personajes como Supergirl, Krypto y Kandor y han introducido a otro superviviente recién descubierto como puede ser Castawar Ui. El nivel de avance tecnológico informado por la civilización kryptoniana también ha variado. Algunas obras, como la novela de Kevin J. Anderson, Los últimos días de Krypton, lo describen como unos siglos por delante de la Tierra, mientras que otras, como la serie de películas Superman y El hombre de acero, lo describen como miles o incluso cientos de miles de años más avanzados. Bien, tendríamos un poco cómo hacer historia basándonos ese Krypton en la edad de oro de las historietas. En su primera aparición, Krypton solo se presentó en el momento de su destrucción. Pronto, a partir de la tira de Superman, se demostró que Krypton era un planeta similar a la Tierra, solo que más antiguo por eones y que poseía todo el progreso beneficioso que implicaba todos esos años. El Krypton de la Edad Dorada se revisaría en otra forma casi tan pronto como se definiera y al principio se escribieron muy pocas historias sobre él. Sin embargo, después de la introducción del multiverso de DC en la década de 1960, esta versión de Krypton fue declarado como el Krypton del universo Tierra 2, la dimensión natural de personajes de la época dorada y por supuesto de Superman. Después de la aparición de Tierra 2 como un universo alternativo diferenciado dentro del multiverso de DC, se presentó la nueva Supergirl como la antigua Power Girl, alternativa de Krypton 2 en 1976. Kal-El y Kara Zor-El fueron las únicas supervivientes conocidas de Krypton 2
a diferencia del análogo de la Edad de Plata. En la Edad de Oro, Superman inicialmente desconocía sus verdaderos orígenes. En el número 61, Superman descubrió la existencia de Krypton por primera vez y se enteró de su herencia kryptoniana. Y más tarde se encontró con otros supervivientes antes de la llegada de Kara en forma de 3 criminales, Yuban, Kitso y Mala, que fueron exiliados por el padre Superman antes de la destrucción de Krypton. En el transcurso de las décadas de 1940 y 1950 se hicieron varias alteraciones y adiciones a la composición de Krypton en los cómics. Digamos que luego hubo una época que se puede hablar como la Edad de Plata de las historietas. A finales de la década de 1950, Krypton desempeñó un papel cada vez más importante en varias historias de Superman, con más detalles sobre cómo estaba formado Krypton. Los kryptonianos hicieron uso de su ciencia avanzada para crear un mundo donde las invenciones y la investigación científicas influyeron en gran parte de la vida diaria. Los robots y las computadoras se utilizaron para muchas tareas en Krypton, incluso para determinar qué trayectorias profesionales tomarían los jóvenes kryptonianos a medida que crecían. Varias historias presentaban personajes que viajaban en el tiempo para visitar Krypton antes de su destrucción. Un ejemplo es una historia de 1960 llamado El regreso de Superman a Krypton. En 1979 una miniserie de 3 números titulada A Wall of Krypton fue publicada, que proporciona una gran cantidad de detalles sobre la historia de Krypton justo antes de su destrucción. Y en 1985 el escritor Alan Moore dio una visión algo más oscura del mundo de Krypton en su historia para el hombre que lo tiene todo. Además, como saben, Krypton tenía una serie de lunas alrededor y una de las lunas de Krypton, Beth Thor, fue accidentalmente destruida por el científico kryptoniano Jas-Ur, que estaba experimentando con un misil nuclear que fue desviado de su destino previsto. El desastre mató a 500 habitantes de la Luna y Jas-Ur se convirtió en el primer y único criminal en ser desterrado eternamente a la zona fantasma. El Superman de la Edad de Plata no estuvo solo después de la destrucción de Krypton. Se unió su prima Supergirl, los criminales de la zona fantasma, Beppo el supermono, Krypto el superperro, un delincuente juvenil llamado Deb-Em y toda la población de la ciudad de Kandor. Los padres biológicos de Supergirl e incluso los padres biológicos de Superman, que parece ser que estaban en hibernación, aunque se descubrió que en realidad murieron por radiación letal. También están por destacar los Daxamitas. Las personas ahora conocidas como Daxamitas eran originalmente kryptonianos que dejaron su mundo natal para explorar el universo más adelante en una forma pacífica. Lo que hicieron que los exploradores se llevaran consigo bastante tecnología de su época. Y ya pasaríamos a la edad moderna de los cómics. Digamos que el nuevo Krypton era aproximadamente 1,5 veces más grande que la Tierra y orbitaba un sol rojo llamado Rao, a 50 años luz de nuestro sistema solar. La era primordial de Krypton produjo algunos de los organismos más peligrosos del universo. Fue por esta razón que hace 250.000 años Krypton fue elegido como el lugar para crear a Doomsday a través de la evolución forzada. Hasta su destrucción todavía existían en Krypton muchos animales peligrosos, incluidos los topos de ferrófagos. Los kryptonianos tuvieron que usar su tecnología avanzada para sobrevivir. 200.000 años antes, Krypton había desarrollado avances científicos mucho más allá de los de la Tierra actual y había descubierto una manera de vencer las enfermedades y el envejecimiento perfeccionando la clonación. 100.000 años antes, la sociedad kryptoniana se inclinaba hacia la decadencia y finalmente la lucha política resultó del debate sobre si los clones eran seres sensibles y deberían tener derechos o era todo lo contrario. Finalmente este desacuerdo condujo a un conflicto violento abierto.
Una mujer llamada Nira, que buscaba lo que consideraba una pareja adecuada para su hijo, Khan-Z, hizo que uno de sus clones más jóvenes fuera retirado del éxtasis. El clon ganó plena conciencia y se presentó a la sociedad como una mujer normal. Cuando Khan-Z descubrió que su prometida era en realidad el clon de su madre, mató al clon. Luego mató públicamente a su madre y también intentó suicidarse antes de ser detenido. Este incidente clave encendió las guerras clon que duraron 1000 años, durante las cuales la ciencia kryptoniana se convirtió en guerra y se desarrollaron y utilizaron varias superarmas. Entre ellos estaba el dispositivo conocido como el Destructor. Aunque los efectos del Destructor que alteraba el ADN de todas las formas de vida kryptoniana para que murieran instantáneamente al abandonar el planeta, esos efectos se sintieron de inmediato. Los efectos fueron posiblemente más significativos para cuando el gobierno kryptoniano admitió la derrota y abolió los bancos de clones. El uso del Destructor eliminó la ciudad de Kandor post-crisis, pero se creía en ese momento que el dispositivo se había detenido antes de que pudiera lograr la destrucción planetaria. Siglos más tarde, el propio Jor-El descubriría que la reacción solo se había ralentizado a un ritmo casi imperceptible y finalmente destruiría el planeta como estaba previsto. Aunque sobrevivió a la guerra, Krypton quedó profundamente marcado por ella. El exuberante mundo de los jardines fue quemado y convertido en desierto, y surgió una sociedad estéril, emocionalmente diferente a su predecesora. La población vivía aislada unos de otros en ciudadelas tecnológicas muy separadas, evitando todo contacto físico y personal, hasta el punto de que incluso los miembros de la familia solo interactuaban entre sí a través de dispositivos de comunicación. La procreación se convirtió en una cuestión de seleccionar material genético compatible para colocarlo dentro de un útero artificial llamado matriz de parto. Los padres casi nunca se conocían en persona y nunca se tocaban entre sí. El gobierno planetario era profundamente aislacionista y prohibía la exploración espacial y la comunicación con otros mundos. El joven científico Jor-El nació en este mundo. En su edad adulta, una misteriosa plaga verde estaba matando a miles de kryptonianos, y al investigar el asunto descubrió que su causa era la creciente radiación producida por el núcleo cada vez más inestable de Krypton. Este proceso a la larga haría que el planeta explotara. Incapaz de convencer a sus asociados de abandonar la tradición y considerar la posibilidad de escapar, y razonando que la sociedad kryptoniana moderna se había vuelto fría, insensible y estéril, Jor-El eliminó los genes de unión planetaria del erradicador o destructor del patrón genético de su hijo no nacido, Kal-El. Tomó el nacimiento de la matriz de Kal-El y adjuntó un prototipo de sistema de propulsión interestelar a la nave. Justo cuando el planeta comenzó a separarse, lanzó la matriz hacia la Tierra, donde se abriría y daría luz al bebé al aterrizar. Por lo tanto, se consideró que el Superman de postcrisis técnicamente había nacido en la Tierra. Jor-El no solo estaba decidido a que su hijo sobreviviría a la muerte de su mundo natal, sino que crecería en un mundo que abrazó vibrantemente la vida como lo hicieron sus antepasados. Un tema central de esta versión del mito de Superman era que el personaje seguiría siendo el último remanente de Krypton. Por lo tanto, elementos de la Edad de Plata como Supergirl, Krypto y Kandor nunca habían existido en esta versión, aunque se acabarían reintroduciendo estos elementos. En la continuidad más reciente, Superman también se dio cuenta de que su herencia alienígena solo en algún momento después de su debut como superhéroe, asumiendo inicialmente que era un humano mutado de alguna manera y lanzado como parte de un programa espacial de la Tierra. En Action Comics 600 de 1988, Krypton estaba lo suficientemente cerca de la Tierra como para que la radiación de su explosión pudiera llegar a la Tierra. Y en una historia de ese mismo año, Superman viajó al antiguo sitio de Krypton para descubrir que el planeta se estaba reformando lentamente a partir de la vasta esfera de escombros que quedaba. En una historia de 2001-2002, una versión artificial de la precrisis, Krypton fue creado en la zona fantasma por Brainiac 13th, un descendiente del Brainiac original que había viajado en el tiempo hasta el presente.
En la miniserie de 2004 Superman Birthright, una nueva versión del origen y los primeros años de Superman, localiza a Krypton en la galaxia de Andrómeda. Además de, digamos, en el cómic también hubo, pues por ejemplo, mención en la radio. La primera versión no cómica de Krypton se presentó en la historia debut de la serie de radio Superman de la década de 1940. Krypton era parte de nuestro sistema solar, una contratierra que compartía la órbita de la Tierra, pero en el lado opuesto del Sol, ocultado a la vista de la Tierra. Además, en televisión, digamos que en el episodio piloto del programa de la década de 1950, Aventuras de Superman, Jor-El, interpretado por Robert Rothwell, fue el principal científico de Krypton, quien intentó advertir al Consejo Gobernante de la desaparición de Krypton. La versión retratada en Lois y Clark fue similar a la versión de 1978 de la película. Al final de la tercera temporada se reveló que una colonia considerable había sobrevivido a la destrucción del planeta. En la serie de televisión Smallville se presentó una versión de Krypton que refleja la estética de Superman en la película, pero tiene más vínculos con la Tierra. Hay numerosos artefactos kryptonianos que entran en juego durante algunos de los capítulos. También la destrucción de Krypton apareció en el episodio piloto de Supergirl de 2015. Kara fue enviada a la Tierra para proteger a su entonces primo bebé Kal-El. Krypton explotó unos segundos después de que su cápsula despegara. David S. Goyer desarrolló una serie de televisión precuela titulada Krypton. En diciembre de 2014 se confirmó que la serie estaba en desarrollo y se emitiría en Sci-Fi. La serie fue producida y escrita y producida por Ian Goldberg. Digamos que la serie tiene lugar aproximadamente 200 años antes del periodo de la película El Hombre de Acero. Y en animación pues ha habido diferentes historias, como por ejemplo la década de los 40, que hubo un primer dibujo animado, como se quiera llamar, donde se veía un planeta que ardía como una estrella verde en los cielos distantes. En Superman, la serie animada, El último hijo de Krypton, se muestra que el clima de Krypton tiene condiciones templadas y árticas. Por ejemplo, en la serie animada de Legion of Superheroes, Krypton se muestra en un flashback durante el episodio Mensaje en una botella. Y también aparece como un cameo final en la serie animada DC Superhero Girls de 2019. Y para terminar, si hablamos un poco del Krypton de la pantalla grande, tenemos en el primer largometraje Superman de 1978 que se presentó una imagen mucho menos idílica de Krypton. Mientras que en los cómics era colorido y brillante, la película mostraba el planeta con un terreno blanco azulado marcado de mesetas heladas irregulares bajo cielos pesados y oscuros. Tanto los propios kryptonianos fueron retratados como fríamente cerebrales y moralmente ilustrados y que no se preocupaban mucho del futuro. Tenemos, por ejemplo, en El retorno de Superman de 2006, presenta una versión de Krypton casi idéntica a la primera película de Superman. Al comienzo de la película, los científicos descubren restos de Krypton y Superman abandona la Tierra durante 5 años para buscarlo. Se ve su nave saliendo del planeta muerto y el planeta se destruye cuando la supergigante roja Rao se convierte en supernova. Si hablamos un poco del universo extendido de DC, por ejemplo, en El Hombre de Acero, el Krypton se presenta en la película de 2013 como un planeta con elementos distópicos y que ha sucumbido a su destino. Un terreno similar a la Tierra, compuesto por montañas, cañones y océanos, y el planeta tiene 8.700 millones de años y se encuentra aproximadamente a 27,1 años luz de la Tierra. Su estrella madre, Rao, se presenta como un sol enano rojo de 13.000 millones de años. Su gravedad es un poco más alta que la de la Tierra y la civilización kryptoniana tiene al menos 100.000 años. En Teen Titans Go to the Movies, Krypton aparece en esta película animada
y los jóvenes Titans viajan al planeta y armonizan sus cristales con la música, evitando su destrucción e impidiendo que Kal-El llegue a la Tierra y se convierta en Superman. En Superman Unbound, el secuestro de Kandor por Brainiac, a pesar de la resistencia planteada por el ejército de Krypton, se mostrará aquí, y Brainiac es famoso por destruir el planeta del que toma ciudades, pero se dice que dejó intacto a Krypton. Y en una película animada de DC, que fue La Liga de Supermascotas, la destrucción de Krypton se presenta como la escena inicial de la película, donde Jor-El y Lara se preparan para enviar a Kal-El a la Tierra. Pero en esta representación, el perro mascota de Kal-El, Krypto, salta a su portaequipajes para acompañarlo. Jor-El accede a regañadientes a sacarlo, con la esperanza de que su hijo tenga un amigo de toda la vida para estar allí con él. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC, que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios, y también hacemos biografías reales. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.